Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco Gómez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las leyes de inferencia, silogismo disyuntivo y silogismo hipotético. Entonces, para empezar a hablar de leyes de inferencia tenemos que recordar a cuando estábamos niños y nos estaban enseñando a sumar, más específicamente las operaciones aritméticas. En donde, ¿qué pasaba con la aritmética? Nosotros para sumar tomábamos dos números y los sumábamos y nos daba otro número. Pero eso no es lo importante es la estructura que utilizábamos para sumar. Porque nos decían primer número, nos decían, cuando usted vaya a sumar, cuando éramos niños nos decían, escriba primero un número. Después, abajo de ese número, ponga otro número, el número que usted quiere sumar. O sea, no coloca el 130 y abajo le decían, coloque el otro número que quiere sumar. Añade el símbolo de la suma y nos decían, y trace una línea. ¿Sí? Entonces trazamos una línea y cuando éramos niños nos decían, debajo de esta línea va a colocar la conclusión va a colocar la conclusión la conclusión de la suma. Entonces, ¿qué hacíamos de niños? Pues la conclusión de esa suma era la siguiente. Tomamos 130 más 70, eso nos daba 200. ¿Y qué es eso? Entonces, ¿qué podemos decir de la aritmética? Tomaban dos números y concluían otro número debajo de la línea. Las leyes de inferencia se basan en una estructura similar, solo que en vez de números utilizamos premisas. Y lo vamos a asociar en esta tabla. Entonces, en la primera columna tenemos leyes de inferencia, en la segunda tenemos aritmética. Entonces, ¿qué pasaba? En la columna de la izquierda vamos a utilizar la ley de inferencia silogismo hipotético y en la derecha vamos a utilizar la operación suma para hacer la comparación de las dos. Entonces, como elementos que toman las leyes de inferencia toman premisas. Y en aritmética lo que tomamos son números, era lo que tomábamos para sumar. Entonces nos decían, en ley de inferencia el silogismo hipotético nos pide que la primera premisa sea una implicación. Y en aritmética nos dice el número 130. Después, en la ley de inferencia nos dicen que la premisa 2 va a ser otra implicación donde si se dan cuenta la segunda componente de la primera implicación aparece de primeras acá. En este punto es importante, estudiantes, definir que una implicación se divide en antecedente, que es la primera que aparece, antecedente y consecuente. Pero ¿qué vamos a hacer en este video, en esta oportunidad? Al antecedente, a la primera proposición que aparece aquí de primera es una implicación, la vamos a llamar primera componente. Y al consecuente lo vamos a llamar segunda componente. Entonces, la premisa 1 es una implicación, donde la primera componente es P y la segunda componente es Q. Entonces, continuando con el silogismo hipotético, la premisa 2 es otra implicación y en la aritmética es el número 70. ¿Sí? Después que nos enseñaban y qué vamos a hacer también en leyes de inferencia, cruzamos, trazamos una línea. Esta línea indica que abajo de la línea voy a concluir lo que sea que me dé, digamos, en la suma, voy a concluir lo que sea que me dé la operación. Para concluir, en el silogismo hipotético, P implica R y en la suma vamos a concluir el número 60. Esta tabla la he hecho para que ustedes asocien leyes de inferencia con que ustedes toman una materia prima que son premisas y entregan premisas, nuevas premisas o conclusiones. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a explicar completamente el silogismo hipotético. ¿De qué se trata? Primero lo explicamos en lenguaje simbólico y después nos pasamos al lenguaje natural para intentar buscar situaciones de la vida cotidiana donde utilicemos el silogismo hipotético. Entonces empezamos a leer. La ley de inferencia silogismo hipotético toma una implicación como primera premisa. Y aquí la tenemos, miren, premisa 1. Es una implicación. Después en la parte en rojo nos dice, de segunda premisa toma otra implicación en donde la primera componente es igual a la segunda componente de la implicación. De esta parte que está en roja no entendimos prácticamente nada.
Pero entonces empecemos a desglosar toda esta parte en rojo. ¿Qué dice la segunda premisa? Si acá, como les muestra el mouse, habla de una segunda premisa, decir que acá, como mínimo, en lo que está en rojo, me están hablando de la segunda premisa. Y ahí está. ¿Listo? Toma otra implicación. Ah, bueno, ya sé que la premisa 2 es una implicación. O sea, si leo muy despacio, llego a que es una implicación. Y ese es el símbolo de implicación, ¿cierto? Nos dice, segunda premisa toma otra implicación en donde la primera componente, o sea, nos están hablando acá, la primera componente de la implicación. ¿Qué voy a poner este signo interrogante? ¿A qué es igual? Donde la primera componente es igual a la segunda componente de la implicación, de la primera implicación. ¿Cuál es la segunda componente de la primera implicación? ¿Cuál es la primera implicación esta? ¿Cuál es su segunda componente? Q. Q es la segunda componente de la implicación. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que simplemente esa es. Y la reemplazamos por Q. ¿Listo? Después vamos a decir que eso implica R. ¿Sí? Porque la ley de inferencia no le interesa más. ¿Sí? Nos dice que la condición es que sea Q. Que esta de acá, la última de acá y la primera de acá sean iguales. Después aparece en verde hablándome de la conclusión. Dice, y concluye una implicación. Si yo leo en la parte verde, vamos a leer la parte verde. Y concluye una implicación donde la primera componente es la primera componente de la primera premisa y la segunda componente toma la segunda componente de la segunda premisa. Si lo leemos de corrido no entendemos nada. Pero si lo hacemos muy despacio, nos damos cuenta que dice, y concluye una implicación. Entonces, la parte en verde que les muestro me está hablando de la conclusión. Ya sabemos que cuando vayamos a concluir en reglas de inferencia, trazamos una línea. ¿Sí? Ahí está. Y además de eso, nos dice que va a hablar de la conclusión. Mira, ya agregué el título, que abajo de esa línea vamos a hablar de la conclusión. Además me dice, y concluye una implicación. Ah, bueno, si lo leo muy despacio, hasta esta parte de corrido, desde esta coma hasta esta parte, es que va a ser una implicación. No sé qué tiene, pero es una implicación. Donde la primera componente es la primera componente de la primera premisa. Donde la primera componente, ¿cuál es la primera componente? La que va a aparecer acá. ¿Sí? ¿Cuál es la primera componente de la implicación? Dice acá que es la primera componente de la primera premisa. ¿Cuál es la primera componente de la primera premisa? P. Entonces prácticamente lo que estoy haciendo es bajar P. ¿Sí? Y de segunda componente toma la segunda componente de la segunda premisa. O sea, de segunda componente, aquí donde les muestro en el mouse, de segunda componente va a tomar la segunda componente de ¿cuál premisa? La premisa 2. ¿Cuál es la segunda componente de la premisa 2? Pues es R. Y simplemente la bajo. Esto es lo que dice el silogismo hipotético en lenguaje simbólico. Pero esto no nos dice mucho, ¿cierto? Necesitamos ver ejemplos aplicados donde nosotros regularmente utilicemos el silogismo hipotético. Cuando utilizamos el silogismo hipotético vamos a ver dos ejemplos. Entonces, en el lado izquierdo de la tabla dice lenguaje simbólico. Quiere decir que está el silogismo hipotético en el lenguaje pues, del lenguaje de la lógica matemática. Y es lo mismo que tenemos arriba, miren. P implica Q, Q implica R, entonces, concluyo, Q implica R. Tenemos entonces acá, vamos a hacer un ejemplo en lenguaje natural. Este ejemplo no necesita contexto, pues es muy obvio. Supongamos que ustedes están, o bueno, un contexto muy básico. Supongamos ustedes están en su SEAD, en el SEAD de Tuna, son estudiantes en el SEAD de Tuna, donde yo me encuentro. Y están en un B-Learning de lógica, donde en un momento el tutor yo les pedí que hicieran unos ejercicios, que desarrollaran unos ejercicios. Entonces están hablando con sus compañeros y uno de ellos dice la primera premisa, la menciona. Dice, si estudio los videos entonces aprendo lógica. Él dice, tengo esta certeza, yo sé que estudiando estos videos aprendo lógica. Entonces el estudiante dice, si estudio los videos entonces aprendo lógica, dice uno.
Después el otro dice, si aprendo lógica, entonces apruebo el curso. Pues es obvio, si yo aprendo lógica, pues solo es entregar mis actividades y apruebo el curso. Entonces, y ustedes concluyen, escuchando esos dos razonamientos, de esas dos premisas que toman esos dos compañeros suyos, pues ustedes dicen, si estudio los videos, entonces aprendo lógica. Y si aprendo lógica, entonces apruebo el curso. Entonces, ustedes dicen, pues si estudio los videos, no me queda de otra que aprobar el curso. Entonces, la ley de inferencia, silogismo hipotético funciona como la transitividad, ¿sí? Entonces, si uno dice, si estudio los videos, entonces aprendo lógica, y otro dice que si aprende lógica, aprende el curso, pues ustedes pueden concluir un camino como si estos dos estuvieran pegados. Si estudio los videos, aprendo lógica, y si aprendo lógica, abro el curso. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Supongamos ustedes es de noche y tienen este planteamiento. Se han dado cuenta que están llegando muy tarde al trabajo. Y lo que pasa es que ustedes se trasnochan mucho. Entonces ustedes leen la primera premisa en su mente, mencionan en su mente esa premisa, dicen, si me acuesto temprano, entonces me levanto temprano. Por supuesto, si uno se acuesta temprano, pues levanta temprano. En la mayoría de los casos, hay personas que se acuestan temprano y igual se levantan tarde. Entonces, dicen en su mente, si me acuesto temprano, entonces me levanto temprano. Porque ustedes saben que si se acuestan temprano es más fácil levantarse. Y usted dice, después ustedes mismos dicen, si me levanto temprano, entonces llego temprano al trabajo. Claro, si se levantan temprano, no van con afanes, hacen lo que tienen que hacer y llegan temprano al trabajo. Entonces, en este razonamiento, ¿ustedes a qué conclusión llegan? Entonces, si me acuesto temprano, entonces me levanto temprano. Y si me levanto temprano, entonces llego temprano al trabajo. Quiere decir que si me acuesto temprano, entonces llego temprano al trabajo. Es una transitividad. ¿Sí? Estos son dos ejemplos de cuando utilizamos silogismo hipotético en la vida cotidiana, en la vida diaria. Si se dan cuenta, las leyes de inferencia las utilizamos todos los días, en todo momento, solo que no nos damos cuenta, no les ponemos ese rótulo de que acabamos de utilizar una ley de inferencia. Pero efectivamente, esos micro razonamientos que hacemos muy cortos, estos dos ejemplos de razonamientos, son razonamientos muy cortos que hacemos sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Ese es el silogismo hipotético. Vamos ahora al silogismo disyuntivo. Este silogismo disyuntivo es otro ejemplo que utilizamos muy seguido en la vida cotidiana, que no nos damos cuenta, pero sí lo utilizamos. Pero este es un poquito más largo. Entonces, ya saben, primero explico la ley de inferencia en lenguaje simbólico y después me paso al natural. Entonces dice acá, silogismo disyuntivo. Dice, la ley de inferencia silogismo disyuntivo toma una disyunción como primera premisa. Y acá la tenemos en el centro, si ustedes la pueden ver, premisa 1, una disyunción entre P y Q. Entonces ya estamos por ahora cumpliendo. Nos dice en la parte roja, y de segunda premisa toma una implicación donde la primera componente aparece en la disyunción. Como sabemos que esto, para entenderlo, lo tenemos que leer muy despacio, empezamos viendo de qué nos habla la parte roja. Habla de una segunda premisa. Quiere decir que mi ejercicio va a contar con una segunda premisa. Eso nos dice segunda y de segunda premisa. Toma una implicación. Entonces ya sabemos que el ejercicio va a trabajar con una implicación. ¿De dónde saqué esa información? De leer hasta acá, donde les digo como tengo el mouse. Segunda premisa toma una implicación. Listo. La primera componente aparece en la disyunción. Quiere decir que lo que yo ponga acá de primeras, la primera componente, va a aparecer en mi disyunción. Va a ser o P o va a ser Q. Va a ser alguna de las dos. No sabemos cuál. O P o Q. Vamos a elegir, para este ejemplo, vamos a elegir P. Quiero que P aparezca de primeras. Entonces la bajo. Siguiente. Y no me dice más. La parte en rojo de la premisa, solo a la premisa 2 solo le interesa que la primera componente de la premisa 2 aparezca en la disyunción. No le interesa nada, absolutamente nada más. Y ahí lo tenemos. Después nos dice en verde, la tercera premisa es una implicación donde la primera componente es la componente restante de la disyunción. En verde nos damos cuenta que de corrido no entendemos nada, pero si lo hacemos lento nos damos cuenta que habla de una tercera premisa.
Porque dice la tercera premisa. Ah, bueno, ya sabemos que habla una tercera premisa. Y además nos dice que es una implicación. La tercera premisa es una implicación. Acá, tercera premisa y la flecha que indica implicación. Donde la primera componente quiere decir lo que vamos a poner aquí antes, acá donde le enseñaron, donde la primera componente es la componente restante de la disyunción. ¿A qué se refiere con restante? ¿Cómo así que restante? Pues si ya utilizamos P, no que nos queda opción más que decir que es Q. O sea, quiere decir que acá donde le señalo con el mouse, voy a colocar a Q. Listo. Y en la parte verde, si ustedes se dan cuenta, no habla más. O sea que voy a decir que eso implica S, porque así lo deseo. Después aparece, quiero que se fijen antes de continuar, esta relación que hay. Fíjense que la primera premisa es una ¿qué? Una disyunción. Y fíjense que la primera componente de las dos implicaciones siguientes de la premisa 2 y premisa 2 son lo que interviene en la primera premisa. Ahí está P y Q como primeras componentes. Listo. Entonces aparece en amarillo que nos dice y concluye la disyunción de las dos segundas componentes de la implicación. Entonces ya sabemos que la parte en amarillo me está hablando de la conclusión. Ya sabemos que me va a hablar de la conclusión. Y si me habla de la conclusión, tengo que trazar mi línea de las conclusiones. ¿Listo? Entonces acá abajo, y sabemos que la parte amarilla también me habla de la conclusión. Ahí está la conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Conclusión. Ahí está. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en ese momento? Seguir leyendo. Y dice, la conclusión y concluye la disyunción. Entonces, hay una disyunción. Mírenla acá. Fíjense en amarillo. ¿Sí la ven ahí la disyunción? Y concluye la disyunción de las dos segundas componentes de la implicación. ¿Cuáles son las dos segundas componentes de las implicaciones? ¿Cuántas implicaciones tenemos? ¿Cuál la identificamos? La premisa 2 y la premisa 3 son implicaciones. Y me dice que es la disyunción de las dos segundas componentes. ¿Cuáles son las dos segundas componentes? R y S. Ahí aparecen eh, alumbrando, digamos. Alumbran en amarillo. Entonces, pues, yo las coloco. Y aquí tenemos ya la ley de inferencia silogismo disyuntivo. ¿En qué lenguaje? El lenguaje simbólico. Vamos a ver ejemplos en lenguaje natural para que ustedes se den cuenta que efectivamente el silogismo disyuntivo lo utilizan regularmente. Es algo que es un micro razonamiento que hacemos regularmente. Entonces ya saben cómo funciona esta tabla. En el lado izquierdo están el lenguaje simbólico y en el lado derecho el lenguaje natural. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos. Primera premisa, ¿voy en bus al trabajo o voy en taxi al trabajo? Esta es una situación que se nos puede presentar. Supongamos ya sabemos que el bus se demora más y hay más gente y es menos costoso. En la primera opción, ir en bus, nos demoramos más, hay más gente y es más costoso. Pero la opción taxi es más costoso, no hay gente y llegamos más rápido. ¿Sí? Entonces la premisa uno es que es una disyunción. ¿Voy en bus al trabajo o voy en taxi al trabajo? Supongamos una mañana, ustedes se están alistando para ir al trabajo y se les ocurre este premisa uno. Atraviesa por su mente, ¿voy en bus al trabajo o voy en taxi al trabajo? Ustedes dicen, si voy en bus al trabajo, llego tarde, porque el bus se me va a demorar. Esa es su premisa 2, ustedes la piensan. Si voy en bus al trabajo, entonces llego tarde al trabajo. ¿Cuál es la premisa 2? Ah, la opción taxi. Entonces te dicen, si voy en taxi al trabajo, entonces llego temprano al trabajo. Y nos remitimos ahora, en este momento nos remitimos al lado izquierdo. Vemos que sí nos parecemos a la ley de inferencia. Porque miren, ir en bus sería P. Y miren que P aparece de primeras en la primera implicación. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál sería Q acá? Sería voy en taxi al trabajo. Este es Q. Y mírenlo acá. Si lo ven que Q aparece acá, si está de segundas aparece acá. Voy en taxi al trabajo, entonces llego temprano al trabajo.
Si ustedes toman este razonamiento, dicen, voy en bus al trabajo, voy en taxi, y después dicen, si voy en bus, llego temprano. Si voy en bus, llego tarde. Y si voy en taxi, llego temprano. Ustedes pueden concluir que independiente de la opción que utilices, ustedes van a llegar o llegan tarde o llegan temprano. Pero digámoslo así, entre por comillas, pero necesariamente van a llegar. Entonces dicen, bueno, no importa cuál opción coja, o llego tarde o llego temprano, pero llego. Eso es un ejemplo de utilizar silogismo disyuntivo en situaciones cotidianas. Veamos un ejemplo. Otro ejemplo. Dice el hijo juego fútbol. Ah, ya. ¿Cuál es el contexto de esta parte? Lo que pasa es que el día sábado vamos a tener un encuentro en el CEAT de Tonja, vamos a tener un encuentro de integración y uno puede elegir o jugar fútbol o jugar baloncesto. Entonces, ese día que voy a intentar participar, me llego con esta situación, que no puedo jugar los dos, no puedo jugar los dos, porque se van a jugar partidos sincrónicos. Entonces, o hay fútbol o hay baloncesto. Entonces yo me encuentro con esa eh, pregunta, ¿qué hago? ¿O juego fútbol o elijo jugar baloncesto? Entonces yo digo, y supongamos que llovió ese día que yo estaba, que yo elegí participar este sábado que viene va a llover. Entonces cuando llueve me doy cuenta que tengo dos opciones. Premisa uno, si elijo jugar fútbol, entonces me voy a ensuciar los pies, porque ustedes saben que va a haber agua y el balón va a hacer que uno se ensucie mucho los pies. Voy a ensuciarme los pies. Si elijo baloncesto y como el piso está mojado, voy a decir, elijo jugar baloncesto. Entonces me ensucio las manos. ¿Sí? Digamos que no tengo opción, me voy a terminar ensuciando. Elija lo que elija, me voy a ensuciar, me voy a ensuciar bastante. Entonces ya saben, me encuentro con ese cuestionamiento, no sé cuál elegir. Pero sé que si juego fútbol me ensucio los pies y sé que si juego baloncesto entonces me ensucio las manos. Así que yo independientemente de lo que elija, yo sé que voy a concluir, me ensucio los pies o me ensucio las manos. En teoría me voy a ensuciar. Eso es un ejemplo de un razonamiento utilizando el silogismo disyuntivo, que si se dan cuenta, regularmente uno encuentra estos planteamientos todos los días y casi a cada hora se encuentra cosas de ese tipo. Entonces, estudiantes, aquí concluiría el ejemplo del silogismo disyuntivo. Muchas gracias por su atención.